se llama usted? Me llamo Ángel Rolando Caché. Eh, Entre 1970 y 1982, ¿qué edad tenía? En 1970 tenía 11 años y en el 82 ya tenía 22 años. De acuerdo a en la atención en las condiciones socioeconómicas y las políticas gubernamentales de Luis Echeverría y José López Portillo, ¿cómo era la situación económica en ese tiempo? La situación económica en aquel tiempo era muy difícil, puesto que los sueldos eran bajos, el trabajo, pues sí había trabajo, pero no se pagaba bien. Ahí era una carencia para nosotros, que en verdad vivimos esa época. ¿Qué recuerdas sobre aspectos de la política de ese entonces? La política, por lo general, siempre era un opositor, un partido que mucha gente creyó en ellos. Entonces, por eso se hacía la votación a solo un partido. ¿Qué apoyos o proyectos sociales se crearon en ese sexenio? Pues en los sexenios aquellos, pues daban una ayuda, por ejemplo, daban despensas cuando se iniciaba la política. Ya después, poco a poco, fue disminuyendo aquello. ¿Usted se unió a alguno de ellos? Pues en esa época pues la votación pues tenía que ser así, decían, te daban algo para que tú puedas votar por el partido. ¿Cómo afectaba la corrupción en la sociedad? Verdaderamente la corrupción siempre ha afectado a lo que viene siendo el país, pues, ya vimos que todo eso socioeconómicamente es dañino para todos. ¿Qué cosas de esa época le gustaría que aún siguieran estando en la actualidad? En la actualidad quisiéramos todos nosotros que nos vaya bien en toda la economía, que pues los sueldos estén bien pagados para poder subsistir. Y por último, ¿cómo eran los trabajos de la época? Pues sí, los trabajos había trabajos pero estaban mal pagados, o sea que te presionaban, entonces si no alcanzaba con el sueldo que ganaba uno. Entonces tenían sueldos justos. No, efectivamente no. Gracias por sus Muchas respuestas. gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy le voy a hacer una entrevista acerca de los gobiernos de Luis Echeverría y López Portillo. ¿Sabe que nos va a responder preguntas? Claro que sí. Bueno, primera pregunta. ¿Cómo era la situación económica en ese tiempo? Bueno, en aquellos tiempos había mucha, como todo sexenio, hay pobreza, hay algunos sectores que están generando riqueza en el país. Sin embargo, los gobiernos en aquel entonces daban mucho apoyo al campo, la agricultura, que eran los sectores, digamos, que a veces estaban muy abandonados, y de cierta manera pues se creaban apoyos a través de los gobiernos para recibir recursos para poder generar, pues en este caso, cosecha, ganado, y esa gente pueda pues con esos apoyos generar riqueza y pues tener atender sus necesidades a los ciudadanos de esos sectores en ciertos estados de la República. Segunda pregunta es... ¿Sí? Sí, está bien. ¿Qué recuerdas sobre los aspectos de la política de ese entonces? Bueno, en aquel entonces lo que se comentaba mucho de esos dos sexenios, de que los gobiernos eran muy autoritarios, ellos eran los que mandaban, y a veces no había en cierta manera que los partidos políticos de oposición pudieran externar algún cambio o al considerar alguna adecuación que considerara que haya igualdad, haya igualdad de apoyo, de participación, de integración de todos los mexicanos. El gobierno era, por un decir, si él decía que era rojo, todos tenían que ver rojo. Así era tal el grado de la forma en que en aquel entonces el partido oficial que representaba el gobierno, el presidente de la República, pues tenía que hacerse. O sea, no, tú no podías estar en contra del gobierno. Si estabas en contra, eres enemigo del presidente. De esa tal manera la forma de mandar, así es, de gobernar del presidente, ¿no? Tercera pregunta. ¿Qué apoyos o proyectos sociales se crearon en ese sexenio? ¿Y usted se unió a ellos?
Bueno, no precisamente, pero de los apoyos que se han dado como cada año o cada sexenio más bien de presidente, cada presidente crea un programa para darle apoyo a los más necesitados. Podría mencionarte que habían becas para estudiantes, pero no a todos les tocaba, quizá era un sector el beneficiado. En algunos otros aspectos, apoyos de gobierno, a veces se daban en ciertos sectores o poblaciones muy alejadas o con mucha pobreza. Entonces prácticamente los programas que habían era para atender a ciertos sectores muy necesitados, lejanos de la ciudad, y eran muy pocos. Realmente no había mucho programa que ayudara en general a toda la ciudadanía o todo un país. Cuarta pregunta. ¿Cómo afectaba la corrupción en la sociedad? Bueno, la corrupción se ha comentado que en todos los países del mundo lo hay. Quizá no podemos medir de 0 a 100, un 80, un 70, un 40, pero siempre ha habido corrupción en todo el país, en todos los sexenios, en todos los gobiernos hasta la actualidad. Quizá en algunos casos la corrupción, ¿verdad?, se da, pero quienes están inmersos en ese proceso de recibir algún beneficio por apoyar a un padrino, a un pariente, a un conocido, a veces se queda callados los que están alrededor viendo la situación. ¿Por qué? ¿Por qué se quedan callados? Porque pueden ser en algunos casos amenazados, intimidados, se les violan sus derechos humanos. Entonces la gente que ve ese acto de corrupción prefiere mejor, como dicen, ¿no?, hacerse de la vista gorda para no tener problemas con los que están recibiendo ese acto ilícito, ¿no?, o acto de corrupción en ese departamento, esa área, o en general en cualquier otro ámbito de trabajo. Quinta pregunta. ¿Sí? ¿Qué cosas de esa época le gustaría que aún siguieran estando en la actualidad? Bueno, en el caso de Luis Echeverría hubo un caso muy sonado de la UNAM, que fueron los que el ejército mató a muchos estudiantes, caso muy sonado, a tal grado de que en ese año que ocurrió, había en el país los Juegos Olímpicos. Es muy conocido esa parte que sucedió, al tal grado que cuando el presidente estaba por inaugurar los Juegos Olímpicos, se comentó, y hay videos que así lo han evidenciado en los noticieros, donde al tomar la palabra el presidente por darle la bienvenida a todos los países o a todos los que estaban en ese estadio para ver la inauguración de los Juegos Olímpicos, lo abucharon porque derivado a ese acto que hizo de violencia, de creo que la matanza que hubo de estudiantes, fue tal grado de que él dice que dio la orden para que se mataran. Entonces bajo ese acto de matanza de estudiantes fue la protesta que se hizo en el ruido del estadio. Yo creo que eso, si lo pudiéramos cambiar, ¿verdad?, porque lamentablemente pues son vidas humanas, son estudiantes que a lo mejor no pudiéramos decir en un tiempo como la actualidad si alguno de ellos pudo haber cambiado en algún aspecto o algo de un proceso científico, una investigación o algún invento que ellos pudieran haber creado, hoy en la actualidad estuviera beneficiando en alguna parte, en algún sector de la sociedad. Yo creo que ese punto sí pudiéramos tal vez revertirlo, y si se pudiese hacer, pues qué bueno, ¿verdad? Porque pues son humanos que murieron en un dado caso. Y la 6. ¿Cómo eran los trabajos de la época? Y si tenían sueldos justos. Bueno, lamentablemente en nuestro país siempre se ha hablado de que hay salarios mínimos en nuestro país que son de una u otra manera, digamos, la forma de determinar cuánto va a ganar un oficinista, un profesionista, un economista, un maestro, etcétera. Entonces, lamentablemente, como siempre ha habido salarios mínimos, en aquel entonces se manejaban 3 salarios mínimos: un salario para el centro del país, un salario para el norte del país y un salario para el sur del país. Entonces esas 3 áreas eran 3 salarios que eran totalmente diferentes.
en la zona sur se ganaba menos que en la zona norte y en la zona centro del país. Entonces, ¿qué quiero comentarte con eso? De que desafortunadamente el sur ganaba menos, ¿m? Y en el centro del país y el norte se ganaban pues salarios un poquito más que los de la zona sureste. Entonces esa situación ha generado de que ha sido un parámetro y sigue siendo un parámetro para determinar hasta hoy en la actualidad cuánto va a ganar un obrero, cuánto puede ganar un afanador, cuánto gana un maestro, cuánto gana un contador, un ingeniero, y así vamos escalando. No, lo que puedo decir de que si era justo, pues a lo mejor el salario tal vez no es, digamos, equitativo a las necesidades de la persona. Inclusive hoy en día hay gente que tiene que trabajar dos veces o tener dos trabajos para poder tener una vida en cierta manera cómoda, pero no conformándose con lo que gana, ¿no? Y por último, ¿qué actividades recreativas o culturales llevaba a cabo el gobierno? Bueno, cada gobierno en su momento tiene un presupuesto. Es un presupuesto que se maneja en todo el año y dice, por ejemplo, vamos a poner, si hablamos de 100 millones por un decir, 10 millones le voy a dar al sector salud, 10 millones a la seguridad, 10 millones a la educación y 10 millones, así lo va distribuyendo. ¿Qué te quiero comentar con esto? Que en base a lo que el gobierno tiene, es lo que distribuye en cierta manera a cada sector del país. Hay algunos que el presupuesto que le asigna el gobierno puede ser muy poco y hay mucha necesidad. Una necesidad que siempre ha habido y se ha comentado a lo largo de la historia es el sector de educación y el sector salud. Hoy en día se comenta de que en el sector salud no hay medicinas, no hay medicamentos para niños con cáncer, otro tipo de enfermedades. Entonces, yo creo que algo muy importante que debemos considerar es que lo que tiene el gobierno tiene que ver cómo darle a todos. Quizá a algunos les corta mucho y es muy grande su necesidad. A otros les da demasiado y no necesitan tanto. Yo creo que el día de hoy, en aquel entonces el gobierno apoyaba mucho dinero al sector de la gente pobre. Ahí mandaban muchos apoyos. Se creaban, por ejemplo, apoyos por darles despensa. A la gente que trabajaba en el campo les daba apoyos para, por ejemplo, para sembrado, para ganado, para maquinaria. En aquellos tiempos, nuestro sector de esos periodos, de esos dos gobiernos, apoyaba mucho el campo. Y el campo logró pues crecer y dar mucha riqueza al país, al tal grado de que algunos productos, ¿verdad?, se exportaban a otros lugares. Pero hoy en día esos sectores han pasado a otra forma de verlos, como que reciban otros apoyos. Hoy en día, uno de los sectores que más se apoya ahorita se habla mucho de la educación, ¿no? Que hay apoyos educativos. Ahorita, por ejemplo, el gobierno que está actualmente en la presidencia, pues da apoyos a los estudiantes, da becas desde primaria, a la gente de 65 más les da apoyos. Entonces, yo creo que cada gobierno, de acuerdo a la necesidad que ve de una manera muy grande, pues es donde ataca y accede con más apoyo, más recursos, porque es un sector que, digamos, representa mucha necesidad y nadie los apoya. Inclusive, pues muy pocas empresas crean, por ejemplo, algún tipo de apoyos como iniciativa privada. Por ejemplo, Televisa con GNP en el fútbol, por cada gol que metan, pues da, por ejemplo, becas, o da computadoras, o da despensas, o apoya a un niño con un trasplante de órgano. Entonces, repito, hay empresas que también ven la necesidad del país y apoyan por iniciativa propia y no dependen mucho del gobierno. Hoy en día, pues, repito, no solo el gobierno tiene pues quizá esa necesidad de atender esa tensión en algún punto de la sociedad, sino que también hay iniciativas, hay grupos, hay asociaciones civiles que están ayudando a apoyar esa necesidad. Lamentablemente en aquellos tiempos, pues no, tal vez no había el recurso
o no había la perspectiva del presidente y de sus gabinetes para ver esas necesidades que siguen habiendo en el país, lamentablemente, en todo lo ancho y largo de nuestro país mexicano. Pues muchas gracias, le agradezco sus respuestas que fueron muy interesantes y nos dieron otra perspectiva de cómo fueron los sexenios y a ver la realidad de hoy en día. Claro, muy bien, pues ojalá y esta información que les compartí pues les pueda ayudar para ver un poco más allá atrás de nuestro país y de nuestra historia de nuestro México. Buenas tardes, hoy le voy a hacer preguntas sobre el gobierno de Luis Echeverría y de José López Portillo. Pues me va a contar su experiencia pues de qué vivió durante esas dos etapas. La primera pregunta es ¿cómo era la situación económica en ese tiempo? Muy mal. Ellos nos quitaron la economía que lo traíamos antes. Ellos, todos los impuestos ellos se lo llevaban y no daban nada al pueblo. ¿Qué recuerdan sobre esos aspectos de esa política de ese entonces? Yo me acuerdo de esa política de que nos dejó, nos quitó un poquito de economía que teníamos. Hoy estábamos mejor, pero cuando él entró y nos quitó todo, los 2 ceros es cuando ya muchas personas adultas como yo teníamos dinero del banco, pero cuando bajaron los 2 ceros ya quedamos pobres. ¿Qué apoyos o proyectos sociales se llevaron a cabo durante sus sexenios? ¿Usted se unió a algún de ellos? Yo me acuerdo de que ellos nada más eran dominantes. Es más, ellos que apoyaban hasta a los traficantes. ¿Cómo afectó la corrupción al país? Malísimo. Afectó todo. Tú te vas, si por ejemplo, te vas a ir a quejarte. La misma policía son los que nos chingaron. Ay, no sales, tú ya te chingaron. Ya te maltratan porque son juntos. ¿Qué cosas de esa época le gustaría que aún siguieran en el Estado o en la actualidad? No te entendí. Aspectos de esa política que... Espero que no regrese otra vez. Que estemos bien ahorita como estamos. Ahorita estamos, aquí en Yucatán estamos bien. No hay así, ¿cómo se puede decir? Asaltos. Aquí casi no hay asaltos. Y ahorita nos estamos dando cuenta que ahorita en la actualidad estamos viviendo mejor que cuando estaban ellos. ¿Cómo eran los trabajos en esa época y si tenían sueldos justos? No, nos subían el 1% o el 2% cada año. Y sí nos subían, las frutas subían todo. ¿Y cómo comías? Con tu sueldo no puedes comer nada, tienes que hacer otras cositas. Yo venía con tu papá, digo con tu abuelito, nuestros gastos. ¿Qué actividades recreativas o culturales se llevaron a cabo durante el gobierno? De López Portillo. Pero ¿sabes la cosa? No aparecía nada de eso. Nada más lo que teníamos, eso existía. Pero ellos no nos ayudaban nada. Es más, López Portillo se casó con Sasha Montenegro. Y dejó sus películas de Sasha Montenegro. Todo lo que hacía lo sacó de la tele. ¿Más? Ya sería todo. Muchas gracias. Vale. La situación económica en ese tiempo. Con el presidente López Portillo, la economía empezó a mejorar gracias al uso del petróleo. Pero cuando el petróleo decayó el precio, hubo una inflación. ¿Qué recuerdas sobre los aspectos políticos de ese entonces? Que el presidente López Portillo creó otros partidos políticos. ¿Qué apoyos o proyectos sociales se crearon en ese sexenio? ¿Usted se unió a ellos? Pues recuerdo que se creó el Infonavit y el Conalep.
¿Qué cosas de esa época le gustaría que aún siguieran estando en la actualidad? Que no hubiera corrupción y que la economía mejorara. ¿Cómo eran los trabajos de la época? ¿Tenían sueldos justos? Pues debido a la crisis económica que había, los trabajos eran mal pagados. ¿Qué actividades recreativas o culturales llevaba a cabo el gobierno? Pues en ese tiempo me acuerdo que se creó un museo para las culturas.